en el canal de la ciudad. Y bueno, ayer por la tarde, mientras mirábamos el partido de Estudiantes con Vélez, nos enteramos de la peor noticia. Se nos fue un gran pedazo de historia del fútbol argentino. El hombre que para mí revolucionó el fútbol y que hizo que la selección estuviera en prioridad de todos los clubes y nos hizo campeón del mundo. En el 78 con la selección mayor y en el 79 con la selección juvenil en Japón. Está con Diego. Y qué mejor que alguien que trabajó con él y sabe mucho de la historia de él. Fernando Signorini nos va a hablar de César Luis Menotti. Hola, Fernando, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, mira, desde ayer conmovido porque lo decía en el principio del programa, creo que cuando pensás en Menotti, no solamente los que tenemos, por ejemplo, como yo, 60 años, no solamente se va al fútbol, sino se va a la historia que acompañó a cada uno en lo personal, dónde viste los partidos, dónde te sentabas, con quién lo viste, con quién fuiste a festejar cuando salimos campeones 78-79, si te levantabas o no a las 4 de la mañana para ver el juvenil. Se fue mucha historia de uno, muchos rituales y muchas rezar, cada uno en su religión, pero digo, se fue un hombre importante, clave en el fútbol nuestro. ¿No es cierto que vos conociste a fondo? Sí, fue realmente un antes y un después la historia del fútbol argentino, sí. Sobre todo en cuanto a la organización de los torneos, de los calendarios, al respeto por los contratos que se firmaban. Sí, fue una época de esplendor que después terminó con ese título del 78 y, como dijiste, después decidió el juvenil del 79, que según César fue el mejor equipo que dirigió en su vida. Mirá, vos no tenía ese dato. Dirigió muchos, ¿no? Sí, claro que sí. Pero el 79 era para que nos levantemos todas las 4 de la mañana, era porque teníamos muchas ganas de ver a esos muchachos donde estaba encima el 10, Diego, ¿no? Y donde de verdad la rompían Ramón Díaz y tantos otros, ¿no? Barbas. Pero digo, el flaco, digo, era de esas personas que uno cuando estaba sentado con él no hablaba una palabra. Yo, por ejemplo, no hubiera hablado una palabra. Era escucharlo, ¿no? No, es que te obligaba a eso. Mira, yo he estado, hoy casualmente lo recordaba en charla con Juan Manuel Lillo, que es el asistente de Pep Guardiola en el City, somos muy amigos de hace mucho tiempo, y recordábamos eso, ¿no? Que hemos estado en infinidad de mesas con referentes del fútbol de nivel mundial, y hablaban todos, hasta que César terminaba de cenar, pedía un café, prendía un cigarrillo y decía, bueno. Y cuando decía bueno se callaba todo el mundo y yo no hablaba más nadie, ¿no? Claro. Tiene una seducción a la hora de hablar, pero aparte con argumentos sólidos, un hombre que hizo un culto de un estilo de fútbol, ¿no? ¿Cómo se definiría hoy? ¿Quién es el equipo que hoy más define el estilo Menotti para aquellos que no lo llegaron a ver como técnico y disfrutar como uno lo ha disfrutado, aunque muchas veces lo tuvimos más en contra los de Platense que a favor, ¿no? Claro, yo creo que a nivel mundial, que duda cabe que es el City. Exactamente. Porque además él mismo ha hecho más de un viaje a Argentina, teniendo como objetivo poder compartir un asado y quedarse hasta largas horas de la madrugada hablando exclusivamente de fútbol con César y también con Marcelo Bielsa, pero fundamentalmente porque después Marcelo se fue a otros países y César se quedó acá y Pep venía con su esposa muchas veces a casa de su representante para Latinoamérica y se reunían y hablaban hasta que las velas no ardían, porque era una pasión que les quemaba, ¿no? Yo siempre he pensado que hay personas que no nacen para ser explicadas, salvo que uno sea muy vanidoso. Hay personas que nacen para ser admiradas y en cuanto al fútbol, la concepción ética que él tenía del deporte como argumento cultural, qué duda cabe que él fue sin ninguna duda un elegido, ¿no? Un elegido. Vos sabés que durante la pandemia, porque no es lo mismo ver una película a los 14 años que verla a los 30. A mí me pasó que yo tenía 14 años cuando fuimos campeones del 78 y lo vi, los partidos, con las sensaciones y las pulsaciones que se tienen a esa edad y cuando lo ves en vivo. Durante la pandemia, la TV pública se encargó de pasar todos los partidos. Y claro, como estábamos en casa, yo los veía.
Y ahí vi, digo, pucha, digo, lo que hacía... Porque uno ve el resumen y ve los goles de Kempes, por ejemplo. Pero Kempes jugaba, era un 10, con un físico no de 10, porque tenía un físico de 9, y arrancaba de atrás, gambeteaba gente, ponía pases milimétricos. Bertoni lo mismo. Teníamos dos wins, la palabra win que hoy no se usa, que carrilero, que aquello. Teníamos al Negro Ortiz y teníamos al Hueso Houseman. Digo, era un equipo que era... un festival y La Rosa, que lo había tenido en el Huracán, que para mí fue clave en ese mundial. Digo, qué difícil habrá sido elegir para él, y sobre todo como cuando el periodismo empieza a discutir, ¿y por qué no lo ponen aquel? ¿Y por qué lo ponen? Me acuerdo Luis Galván, un 2 discutido, y fue un hombre que rindió con un perfil bajo extraordinario y la rompió en el mundial. Y Pernía, hasta Zapag decía, ¿por qué no lo pones a Pernía? Y jugó Jorge Holguín y la rompió, y Ardiles o el JJ López o el Chino Benítez, y se la jugó por Ardiles. ¿Cuántas cosas tuvo que luchar en contra y se le terminó dando la razón al flaco, no? Sí, sí, porque él también era, no de llevar la contra, sino de seguir no solamente su instinto, sino también los datos que le tiraba su conocimiento. Claro. Tema, ¿no? En ese sentido, él fue el primero que anduvo por el país buscando jugadores que absolutamente nadie conocía. Por eso digo de que fue un antes y un después. Imagínate que referentes de la historia del fútbol mundial como Rinus Michel, como el mismo Arrigo Sacchi o Jürgen Klinsmann, por no hablar de Guardiola, lo tenían a él como referente y como consultor. Y sin embargo, en su país había mucho, como siempre en Argentina, había una frase de César que muchas veces lo reduce o lo define, ¿no? Que los boludos son como las hormigas, decía él, están en todas partes del mundo y en Argentina está lleno, y sobre todo en el ámbito del fútbol, a donde cualquiera se cree con capacidad de juzgar, de absorber, de condenar. Exacto. Como él decía, ¿qué vas a tirar un penal vos? ¿Qué vas a hacer un cambio si no tenés el coraje suficiente para sentarte en un banco de suplentes y hacerte cargo de todo lo que eso conlleva, ¿no? Y porque son lugares donde, bueno, cuando agarró Bilardo también pasó lo mismo, cuando agarró, todos los técnicos siempre fueron discutidos, Scaloni ni hablar, y nos dio una lección a todos, digamos, pero digo, en algún momento todos los que amamos el fútbol, yo siempre fui del lado de Menotti, pero digo, qué lástima, ¿no?, que nunca se ha podido dar ese abrazo con Bilardo, porque los dos nos dieron un campeonato, cada uno con su estilo. ¿Por qué no? Hoy, viste que hoy entran a las canchas y los técnicos, yo no sé si por obligación o no, se abrazan, y se abrazan gente que a lo mejor no tiene el mismo estilo, ni la misma manera de ver el fútbol. Ayer lo veía en la final a los dos técnicos, tanto a Quintero como a Domínguez, darse un abrazo, o a De Michelis a veces también con el técnico de Boca, el otro día también. Digo, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no llegamos a eso si los dos nos dieron alegría? Cada uno con un estilo. Ahora, ¿tanto un estilo hizo que nunca pudieran aunar conceptos ellos dos? Bueno, pero también hubo un juego perverso del periodismo que, como siempre, César despertaba mucha envidia, muchos celos. Era alto, era culto. Sí, súper. Claro, fumaba como, qué sé yo, con esa cosa, ese movimiento de los brazos que lo hacían, que inclusive le echaban levadura a ese poder de seducción que tenía ese vozarrón, era muy capaz, y entonces eso en los mediocres despierta mucha envidia, mucho rencor, mucho resentimiento, pero yo creo, mira, yo estoy convencido en esta etapa de mi vida que no se podían juntar, porque si uno quiere el fútbol de una manera y el otro lo quiere de otra, quiere decir, uno antepone los medios que se utilizan para lograr los fines y le da una importancia innegociable, y al otro no le importa nada los medios que se utilizan y utiliza también la trampa. Bueno, quiere decir que querer el fútbol de una manera es querer el mundo de una manera. Entonces todo aquel que quiere el mundo de otra manera no puede de ninguna manera. Ahora, de que después haya hipocresía o fotos con galería, eso es otra cosa, pero aquel que tiene personalidad no de ninguna manera va a dar un paso adelante para negociar lo que es innegociable, ¿no? Claro, tal cual. Pero vos sabés que yo muchas veces me puse a pensar, digo, cuántas cosas que promulgaba Bilardo
las tenía Menotti, porque un 5 como Gallego era un 5 de Bilardo, no era un 5 de Menotti. Sin embargo, Gallego la rompió. Y sin embargo, en el 86 teníamos al Checho Batista, que vos decís, el Checho Batista, si lo hubiera tenido en el 78, capaz que el Flaco lo llamaba. Entonces vos decís, ¿cuánto hay de Bilardo en Menotti? ¿Cuánto de Menotti en Bilardo también? Porque si vos mirás el Estudiante campeón con Troviani, con el Bocha Ponce, con Sabela, digo... Pucha, a mí se me caen los argumentos, decir que era defensivo un tipo que tenía 2-10 como Sabela y el Bocha, ¿entendés? Y un 5 como Troviani, que era de lujo, ¿entendés? Digo, qué sé yo, ¿no es cierto? Digo, como que a veces las teorías también ellos mismos fueron mutando, ¿no? Algunas cosas. No, y además el fútbol también se da para llenar de palabras lugares que tendría que permanecer vacíos, porque Total. lo que importan son los buenos jugadores, Exacto. como las orquestas, los buenos músicos hacen grandes orquestas, ¿no? Exacto. Y si tenés un buen director, mejor. Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. César hubiera puesto a los que prefería Bilardo, a la mayoría, y Bilardo hubiera puesto a la mayoría de los que ponía César ahora. Exacto. Desde el punto de vista de la concepción de la ética deportiva, entonces ahí sí, ahí se marcaba una diferencia que fue, en definitiva, Hay una mala prensa que se hizo del Flaco Menotti durante años, y qué mejor que tener al profe Signorini. Decían que era vago, que no entrenaban mucho. ¿Qué te pedía vos para los jugadores, para tenerlos atléticamente perfectos? Porque yo me acuerdo cuando se fueron al Mundial 82, la concentración fue larga, estaban entrenadísimos. Para mí era una falsa prensa, porque para mí los jugadores de la selección argentina, cómo rindieron, ese Tarantini, cómo iban y venían. Ardiles, ¿vos te acordás lo que era Ardiles? Bueno, ¿qué te voy a decir a vos? Pero digo, las personas que nos están mirando por tele, digo, lo que se movían en la cancha, lo que te acabo de decir, un ropero, como era Mario Kempes, iba y venía de atrás para adelante, pero era una maravilla, y los mismos Bertoni y Luque, eran tipos que estaban, pero con un entrenamiento superlativo. Sí, lo que pasa es que también muchas veces en Argentina se ha impuesto desde hace tiempo eso del trabajo, sacrificio. Y el sacrificio es trabajar como ahora, tanta gente que tiene que trabajar 20 horas por día y no le alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes. Jugar al fútbol es un placer en todo caso. Claro. Lo que pasa también es que César tenía tal poder de convencimiento, pero también un gran poder como para decir... pocas palabras lo que en otro llevaba un discurso, que te repito, eso sí despertaba mucho. Sí, mira, la mejor medida son lo que dicen los jugadores, y jugadores absolutamente consagrados han dicho cosas que un periodismo mediocre, sentido chabacán y muchas veces miserable, bueno, precisamente por eso, por miserable y por mediocre, no se atrevían o no podían decir, ¿no? Bueno, recién veíamos una foto del Pato Filiol. Qué mejor ejemplo de un tipo que volaba como un pájaro cada vez que tenía que sacar y descolgar una pelota del ángulo. O sea que jamás vimos un equipo de Menotti no entrenado. Ahí está el Pato, nada más y nada menos que semejante arquero. Por eso digo, hoy queríamos rendirle homenaje a gran técnico, un tipo que sabía de fútbol, un tipo que me hubiera encantado compartir un café, un vino, no sé, una tortita negra, aunque sea, y estar en una mesa al lado de él. A vos, en lo personal, ¿qué te dejó como persona, además de lo que fue en el fútbol? Y fue determinante, ¿no? Porque a través de él o en sus mesas no solamente se hablaba de fútbol, creo que se hablaba más de arte. Mirá. De música, de literatura, de poesía, de la biografía de los grandes hombres de la historia, y de fútbol no tanto, porque los que estaban con él generalmente no estaban, nosotros mismos no estábamos a la altura de poder sostener o debatir sus razones, ¿no? Claro. Porque, te repito, él fue un elegido. Nosotros estamos hechos a favor de la tecnología. Él estaba hecho a mano, ¿no? Entonces esa era la gran diferencia. Él era producto del barro, estar permanentemente desde muy pequeño con futbolistas y de tener esa capacidad que bueno, que se lo dio la naturaleza y que hace también un poco desconfiar de esa tan remanida frase de que Dios
hacia todos los hombres iguales. Con él y con tantos otros se le escapó un poco de levadura de más, ¿no? O sea, qué lindo lo que decís, hermoso. Fernando, la verdad que siempre es un placer escucharte a vos también. Vos también sos otro elegido, así que lindo tenerte en este momento, más allá que sea un momento difícil. Así que bueno, cada vez que haya algo interesante de fútbol para hablar, para mí es un placer convocarte porque sabés y mucho y lo transmitís muy bien. Gracias, Fernando. Ahí está Signorini Fernando, es el Instagram del profe Fernando Signorini. Gracias de corazón en este día. No, a vos por tu calidez, por el respeto y por el afecto. Un abrazo enorme. Abrazo gigante. Fernando Signorini, hablando.